Hola, buenas tardes amigos y amigas. Bueno, eh, quiero compartir con ustedes la lectura de un libro que se llama Las Fronteras, en el cual escriben Roberto J. Pairó, Horacio Quiroga, Juan Draghi Lucero, Dalmiro Sáenz, Pedro Orgambide, Héctor Tizón, Carlos Hugo Aparicio, Aníbal Ford y Germán Rosenmacher. El prólogo y selección son de Nora Dottori y Jorge Laforgue. Les voy a mostrar la portada del libro y voy a comenzar a leer su prólogo. Aunque hoy se pueda percibir urbi et orbi una tendencia hacia la disolución de las fronteras, ningún dictamen nos permite dudar de su pasada realidad ni de su persistencia tenaz. Sin duda, resultaría aberrante negar el papel protagónico de las fronteras en la historia de la humanidad. Por el contrario, con poco asombro debemos reconocer el carácter simbólico que han investido a lo largo de los siglos. A través de ellas, espacio y tiempo dirimieron viejos pleitos. La muerte selló su lugar. Desde la gran muralla del Imperio Celestial hasta el muro de Berlín, sin olvidar las 7 colinas de Roma, o las fosas de los castillos medievales, o tantísimas líneas trazadas sobre territorios conquistados, arrasados o meramente ocupados, o los ejemplos explícitos abruman. Y en el nuevo continente, la tradición se enriquece. La zanja de Alsina o el cauce del Mississippi significan eso, líneas divisorias entre dos mundos. Pero hay también otras marcas, menos ostensibles, ni excavaciones ni tajos, aunque no menos contundentes, que producen iguales o peores desgarramientos. Zonas donde las fronteras asumen con mayor plenitud su carácter ambiguo, dinamizador e inquietante. Lo viejo y lo nuevo. Desde luego no hablamos, o no solo hablamos, de fronteras en el sentido jurídico, que aún enarbolan tanto el derecho internacional como las academias de la lengua, al menos la española. Confróntese la 21ª edición de su diccionario. Así entendido, el concepto resulta anacrónico y de él se ríen por igual las empresas multinacionales y los dispositivos militares surgidos de la actual tecnología. No en vano, estrategia, geografía e historia han combinado sus esfuerzos para impulsar una disciplina, la geopolítica, que desde hace unos años intenta dar respuestas remozadas a planteos no tan nuevos. Lo que hoy apenas si las aduanas, la gendarmería y los estadistas probos toman en serio es ese límite entre naciones diversas según lo fija el derecho público. En verdad, esas líneas divisorias, accidentes naturales o convenciones rubricadas, fueron siempre más una expresión de deseos que una realidad viva. En la mayoría de los casos constituyeron un símbolo que quería arrojar el conflicto del otro lado, más allá de la zanja o el muro. Durante el presente siglo, trabajosamente, se ha ido abriendo paso una concepción de la frontera menos rígida y puntual. Frontera entendida como zona o franja no inamovible en que hombres de dos países, de dos culturas, dirimen sus diferencias, muchas veces a muerte. Bajo esta conceptualización, la frontera considerada como un espacio de interacción, se reconoce, en primer término, el carácter móvil y por ende dinámico, generador, productivo, de esa zona de conflicto.
Cabe recordar que la escuela historiográfica norteamericana, ya a fines del siglo pasado, valoraba a la frontera como factor clave en el desarrollo expansivo de los Estados Unidos. Luego, en un reconocimiento menos social que personalizado, el salvaje, el hereje, el infiel, antropófago e impío, el bárbaro, al fin es reconocido como otro, un ser que es en su diferencia. Quizá esta acepción del otro en cuanto tal, lo que lentamente, en una ardua marcha de avances y retrocesos, está llevando a los hombres a borrar sus fronteras, o dicho de manera menos drástica, a entender que estas no son más que las zonas de tránsito entre dos estados, lato sensu, donde no se trata de eliminar, sino de dialogar. Variando el ángulo de mira, reiteramos, a la primitiva y en no pocos terrenos aún vigente noción de frontera, las ciencias sociales, desde la historia hasta la antropología, desde la lingüística hasta el psicoanálisis, han ido modificando y o sumando elementos que hicieron de aquella noción estática un instrumento interpretativo concreto y flexible de primer orden. A riesgo de ungir a esta renovada noción con atributos excesivos o ajenos, no resulta desacertado recordar aquí que tales ciencias, e incluso disciplinas de constitución reciente como la semiología, han subvertido muchas concepciones, teorías e ideas de larga data, poniendo punto final al optimismo occidental y cristiano, teocéntrico, racional, positivista. Consecuentemente, han roto las divisorias de aguas, incorporando nuevos campos de investigación e integración, cuyo carácter fronterizo quizás sea la marca más saliente. Desde la literatura. En el campo de la producción literaria existe una forma tradicional de abordar esa problemática múltiple, o al menos así lo sugiere la categorización que se autoproclama literatura de frontera. Etiqueta que en América ha correspondido a un corpus bien señalizado, aunque a nuestro juicio excesivamente acotado. En principio comprendería todos los textos referidos a las zonas de fronteras o que tematizan su amplia problemática. Sin embargo, en esos textos no se habla de las divisiones que existieron entre los pueblos indígenas anteriores al arribo de Colón, ni tampoco de las colisiones en los límites entre virreinatos, capitanías y gobernaciones coloniales. Ni siquiera se habla, o apenas, de los conflictos limítrofes entre las naciones surgidas de los movimientos independentistas y las presiones metropolitanas, en particular británicas, a lo largo del siglo XIX. Sí se habla, cuando se habla de fronteras, de aquellos espacios ganados a los indios, espacios de precaria convivencia o de peleas feroces y exterminio. Desde la Patagonia Austral y las pampas colindantes hasta el Far West y los desiertos del norte, los territorios de fronteras que fueron incorporados a la, entre comillas, civilización, con pocas palabras y mucha pólvora, generaron una vasta literatura referencial. Más aún, en ciertos momentos y lugares, esa literatura fue central. Por ejemplo, en la Argentina, durante gran parte del siglo pasado, las obras fundamentales y fundadoras de su literatura trabajaron a partir de la problemática generada por esas extensiones sin fin y esa presencia otra. La cautiva, de Esteban Echeverría, Facundo, de Sarmiento, Martín Fierro, de José Hernández, y una excursión a los indios ranqueles de Mansilla, así lo atestiguan. La lectura de estas obras descubre rápidamente que no se trata, o no solo se trata, de notificar sobre el desplazamiento de un espacio límite, sino de escribir sobre el lugar donde se dirime centralmente el enfrentamiento entre civilización y barbarie, para utilizar las figuras de la antinomia ideológica acuñada por Sarmiento. Esta literatura de frontera, si bien ha sufrido un acotamiento temático marginalizador, no vaya a ser que ciertos problemas mal resueltos o resueltos salvajemente inficcionen los debates culturales serios, deja escuchar sus ecos a través de los años y los textos. Así, la dicotomía sarmientina no solo ha prosperado en una amplia franja de la literatura argentina, que incluye desde textos emblemáticos como Radiografía de la Pampa, de Ezequiel Martínez Estrada, hasta otros menos ostentosos, aunque más sutiles, como El Sur, de Borges, sino que sus ecos resuenan con claridad en otras latitudes latinoamericanas. Compróntese, por ejemplo, Doña Bárbara, del venezolano Rómulo Gallegos. Entonces, si dejamos de lado los dictámenes más o menos académicos,
podemos ampliar tanto los lugares como los sentidos que implican una real literatura de fronteras. Veamos unos pocos ejemplos significativos. La historia entera de la República Oriental del Uruguay se vertebra a través de un debate sobre fronteras, desde los indios que se comieron a Solís hasta la Constitución Nacional que buscó una identidad propia frente a los asedios continuos de Buenos Aires y el Imperio brasileño, que reiteraban pasadas disputas entre las coronas española y lusitana. Confróntese los orígenes de la nacionalidad uruguaya de Carlos Real de Azúa. Tales luchas y desgarramientos dejan su impronta en la producción literaria uruguaya. Por cierto que sí, aunque no convoque las legalidades del rótulo y haya que horadar superficies para percibirla. Pondremos un ejemplo, Horacio Quiroga, en cuya obra ni los comilones charrúas ni los portugueses hostiles son avistados. Su obra, que el oficialismo de las letras aceptó por su halo exótico, por sus reverencias a Poe y Kipling y por algún otro equívoco del gay saber, pero también porque resultaba difícil ignorar, reparos mediante, la intensidad de su escritura, una cuña filosa que se introducía en el plácido jardín de las letras rioplatenses, plenas de aterciopeladas mariposas y montañas azules, un tajo de la muerte ante tanto beneplácito de sombras segundas. ¿Quiénes protagonizan sus cuentos? ¿Cuándo y dónde transcurre la acción? ¿Qué y cómo dicen? Se sabe, sus mejores textos están habitados por hombres excéntricos, piltrafas humanas, desterrados. Las acciones tienen lugar en las fronteras de la civilización, con la barbarie, allí donde la naturaleza devora al hombre, si éste no la destruye antes, pero allí donde también se ensayan las más hondas y tiernas formas de convivencia. En esos lugares de persistente búsqueda, muchas veces en el momento clave entre la vida y la muerte, el hombre prueba, experimenta, descubre sus propios límites, habla y calla para siempre. Ya no es solo el cruce del guaraní y el portugués y el español y otras jergas, ni el tartajeo del alcohol o la parálisis del veneno. Es también, y ante todo, el silencio de ese otro mundo que se percibe ominoso, cercano e ineludible. ¿Y qué textos enhebran ese lenguaje tenso que ponía nerviosos a los académicos? Sin duda, cuentos modelos del género, aquellos que fueron fundacionales en estas latitudes, pero también textos degradados en el escalafón de la alta literatura. Meras crónicas, cartas, cuentos infantiles, relatos desflecados, al borde del género, en las fronteras mismas de la literatura. De tal modo asumió el desafío de Misiones, tierra roja de fronteras, el uruguayo Horacio Quiroga. Cruzando el Paraná, en el golpeado Paraguay, otros escritores que aprendieron la lección quiroguiana debieron resolver de una manera más frontal el problema del habla guaraní. Augusto Roa Bastos, paciente y luminosamente, ha dado cuenta a través de su obra de las implicaciones profundas que ese desafío comporta. Pero este tópico de cruces, fronteras y elecciones idiomáticas no es exclusivo de esa zona integrada por el territorio paraguayo, el noreste argentino y una franja del suroeste brasileño. En muchas otras regiones del continente, con diversas variantes, se da un choque similar entre la cultura metropolitana, aclimatada, criollada, mestizada, y las culturas aborígenes, que han conservado sus principales características intrínsecas pese al sojuzgamiento y más allá de los procesos de transculturación o dentro de ellos mismos. Para aclararlo con un ejemplo bien conocido, la frontera entre la costa y la sierra, entre la cultura heredada de la Lima virreinal y la cultura que se resiste a desaparecer en las comunidades indígenas, entre el castellano de los conquistadores y el quechua de los incas. No se trata de un conflicto aislado, reducido a un pequeño grupo residual, sino que comprende a la gran mayoría de los habitantes de una vasta región peruana, que se extiende hacia Bolivia y aún al norte argentino. Desde el centro de este conflicto elaboró su obra José María Arguedas, tanto su labor de rescate etnológico en cuanto estudioso, recopilador y traductor de la cultura quechua, como su producción narrativa, que partió de una gran indignación y una aguda necesidad de revelar la verdadera realidad humana del indio, hasta llegar a cuestionarse la posibilidad misma de una escritura personal. Conflicto de culturas, conflicto de lenguajes, desgarramientos de un hombre situado en los límites del enfrentamiento, de un hombre que busca solucionarlo mediante el diálogo, que angustiosamente apela a que
que concluye en el suicidio. Final patético, pero no un fracaso, sino el triunfo de una de las escrituras más raigales de la literatura de nuestro continente. No fue el quechua, sino el francés, la lengua que acuñó el cubano Alejo Carpentier, escritor que difícilmente relacionaríamos con el peruano, pero cuya obra, sin embargo, se construyó también en o frente al choque de culturas diversas. Haití, cruzada por los delirios napoleónicos y los ancestros africanos del vudú, o el deslumbramiento de los orígenes en la cuenca del Orinoco ante la imposibilidad de olvidar la civilización, son solo algunos de los tópicos que aparecen en sus textos barrocos, suntuosos e impares. Los desterrados, Yo el Supremo, Los ríos profundos, Los pasos perdidos, ejemplifican así lo que hemos intentado apuntar. Y no queremos insistir con El lugar sin límites, pequeña obra maestra del chileno José Donoso, o con la importancia de llamarse Daniel Santos, fabulación del puertorriqueño Luis Rafael Sánchez, o con Trenes del Sur, esa metáfora que Carlos Hugo Aparicio dispara sobre la mera hendidura argentino-boliviana. Ni tampoco con tantos otros textos de la literatura latinoamericana que nos incitan a hablar de fronteras entre géneros, de sus márgenes, de registros, idiomáticas, culturales. En resumen, puede establecerse una progresión conceptual. Los textos del comandante Prado o de Álvaro Barros, entre muchos otros, conforman nuestra literatura de frontera por antonomasia, pero a partir de ella misma, de una lectura no convencional y no recortada de esos mismos textos, se irá viendo el carácter dinámico y productivo de ese concepto que no se agota en la noción territorial o la pauta jurídica y que involucra niveles de mayor calado y perspectivas más abarcadoras. Por eso hemos elegido para esta antología una serie de textos de la literatura argentina que se desprenden o vinculan con la instancia originaria los conflictos derivados de la conquista territorial, pero que tienen también una apertura conceptual mayor, más rica. Relatos entonces de un carácter intermedio en la progresión antes aludida. Esta selección. En 1898, Roberto J. Pairó viaja a la Patagonia en el transporte villarino como reportero. El objetivo de su viaje es informar a los lectores de La Nación, el diario para el que trabaja, acerca de aquella región desconocida, casi mítica, transitada hasta entonces por misioneros y aventureros, descrita por científicos como Darwin o el perito Moreno. Pairó cumple con su cometido transformando las observaciones de su viaje austral en un exitoso folletín que se publica en La Nación a lo largo de 3 meses, un relato vívido y colorido que alterna aspectos descriptivos y narrativos con críticas a los sucesivos gobiernos por sus políticas inmigratorias y poblacionales, por su desidia con respecto a los transportes y la adjudicación y explotación de las tierras. También efectúa propuestas superadoras de esos errores y falencias. Al folletín exitoso sucede su transformación en libro que es prologado por el propio general Bartolomé Mitre, propietario y director de La Nación, miembro conspicuo de la oligarquía terrateniente que vislumbra en el viaje de Pairó algo más que la prolija, meticulosa descripción de su asalariado cronista. Dice Mitre en el prólogo a La Australia Argentina, excursión periodística a las costas patagónicas, Tierra del Fuego e Isla de los Estados. Por eso su libro, como comentario de un mapa geográfico casi mudo, importará una toma de posesión en nombre de la literatura de un territorio casi ignorado que forma parte integrante de la soberanía argentina, pero que todavía no se ha incorporado a ella para dilatarla, vivificarla. O sea, que el empleador de Pairó asigna a la obra de este un doble papel escriturario. Por un lado, la escritura de esta especie de compendio de descripción topográfica, climatológica, geográfica, antropológica y de explotación agropecuaria. Por otro lado, una escritura en el sentido de la toma de posesión de las tierras australes, que completaría la posesión del desierto ejecutada por el general Roca en su campaña de exterminio de los indios en 1879 y que unos 5 años después concluiría en sus manifestaciones finales y menos espectaculares. Exterminio llevado a cabo durante la campaña del desierto, consecuente incautación de las tierras arrebatadas, fronteras que se van desplazando hacia el sur, necesidad de las clases dominantes de ir acompañando ese desplazamiento con la correlativa posesión. Pairó
lleva el mandato de, entre comillas, poseer literariamente las tierras. La posesión real, no simbólica, será obra de los terratenientes. De estas posesiones, de la descripción detallada de lo que él mismo, aunque de manera vicaria, y otros sin mediaciones poseerán con distintas modalidades, dará cuenta Poirot en su Australia. Poirot, a través de sus indagaciones, interrogará exhaustivamente a esas tierras y a esos pobladores, a los colonos, a los misioneros, a las autoridades, a los presidiarios, a los onas sobrevivientes de las matanzas de los blancos. Exaltadas por encima de todas estará siempre la figura del pionero, para Poirot un protoempresario. Con la Australia, de la que Porto Cook, capítulo que abre nuestra antología, es un texto paradigmático, pues alude al extremo más austral de nuestro territorio, la isla de los estados, extrema marcación de límites en un relevamiento nunca antes realizado, se relacionan otros 3 relatos que hemos incluido: Surviejo de Dalmiro Sáenz, La construcción del oasis de Aníbal Ford y Visita nocturna de Pedro Orgambide. En Surviejo, Sáenz retoma uno de los tópicos transitados por Poirot, el de la falta de agua en las zonas áridas de la Patagonia. Aquí, a unas 30 leguas de Comodoro Rivadavia, y la lucha denodada por obtenerla y obtener lo mínimo para sobrevivir humanamente. Quizás más complejo sea el cruce planteado por Aníbal Ford en la construcción del oasis al tema de la búsqueda de agua en las tierras áridas, ya no de la Patagonia austral, sino de su frontera norte, la provincia de La Pampa. Se une la conciencia de la territorialidad y los conflictos suscitados en esa zona a causa tal vez de esa misma conciencia. En este caso, el accionar del gobierno de Mendoza, que procuró agua para zonas secas de esa provincia, desviando o reteniendo el curso de ríos, lo que causó la desertización de extensas áreas de La Pampa. Orgambide trabaja, en cambio, un tema ligado directamente a la conquista del desierto, las fronteras entre lo blanco y lo indio. El hijo de un viejo general, veterano de la campaña, narra cómo su padre cortó amarras con la buena sociedad al vincularse afectivamente con una india. A los 80 años, cansado de frecuentar la muerte, se acopló con una india. Y añade luego el narrador: no encuentro razón al extravío de este hombre sensato, amante del progreso, que combatió de joven lo que de viejo profesó con ardor. Lo negro y lo blanco, las fronteras entre la esclavitud y la libertad, junto con los límites geográficos naturales, las más altas cumbres de la cordillera de los Andes, aparecen tematizados en el relato de Juan Draghi Lucero, La libertad del negro. Y de nuevo, libertad, pérdida de la libertad, represión y muerte son los ejes narrativos en Hacia la frontera, de Héctor Tizón. Un perseguido de la última dictadura militar atraviesa el límite de la Quiaca Villazón, pero previamente recorrerá, bordeándolos, esos territorios límites para retenerlos en la memoria antes de partir. Límites que reaparecen en el cuento de Carlos Hugo Aparicio, Los bultos, otra vez el cruce de la frontera argentino-boliviana, y en lo simbólico, la dicotomía realidad-fantasía, o mejor, la inmersión en lo fantástico a través de lo real. Los desterrados, el relato de Horacio Quiroga que da título al libro homónimo, se acerca al texto de Héctor Tizón. En este, el protagonista debe alcanzar la frontera dejando su patria para salvar la vida. En aquel, los 2 brasileños mueren al llegar al borde de la patria, hito largamente anhelado que no logran traspasar. La propia tierra como trampa mortal o como salvación. Noroeste o noreste del territorio argentino como puntos límites. Distintas caras de una misma moneda. Finalmente, el único cuento de esta antología que transcurre en un espacio urbano en la ciudad de Buenos Aires es Blues en la noche, de Germán Rosenmacher. Allí se dirimen otros asuntos: el gueto dentro de la gran ciudad, con sus límites marcados, precisos, y en él las fronteras entre la juventud y la vejez, la esperanza y el fracaso, los inmigrantes judíos con su conflictiva inserción y el resto del país. Como en Draghi y Lucero, como en Orgambide, también de algún modo como en Quiroga, donde los 2 desterrados pagan con sus vidas el haber sido distintos, al menos de los patrones que los explotaron, la frontera es en Rosenmacher la divisoria que muestra brutalmente las diferencias que marca la segregación, el avasallamiento o la dominación, esa divisoria que separa del otro. 2 aclaraciones bibliográficas. 1. Para seleccionar los 9 textos que integran este libro, como suele suceder con toda antología, releíamos muchos otros
que diversas razones nos obligaron a dejar de lado. Queremos, sin embargo, consignar algunos textos en cuya ausencia intervino solamente la tiranía del espacio y cuya lectura puede servir para ampliar el tema. Los dueños de la tierra, de David Viñas, Los vengadores de la Patagonia trágica, de Osvaldo Bayer, Memorias de un carrero patagónico, de Asensio Abeijón, El ejército de cenizas, de José Pablo Feynman, Cuatro casas, de Eduardo Miñona, Emma la cautiva, de César Aira, Misteriosa Buenos Aires, de Mujica Lainez, así como varios de los relatos de Carlos Gardini y Elvio E. Gandolfo que transitan las fronteras entre géneros narrativos menores, la ciencia ficción, el policial, el relato fantástico, desde una narrativa de primera línea. 2. En nuestro país, el abordaje empírico, para llamarlo de alguna manera, del tema o problema de las fronteras, se remonta al siglo pasado, concretamente a los textos sobre la conquista del desierto, a los trabajos de Manuel Olascoaga, Estanislao Ceballos, el comandante Prado y el perito Moreno, entre otros, pero su correspondiente elaboración teórica es tardía, de años recientes. Entre los estudios que intentan diversos relevamientos merecen citarse Eve Clementi, La frontera en América, Buenos Aires, editorial Leviatán, 1986-1988, 4 volúmenes. El primero se subtitula Una clave interpretativa de la historia americana. David Viñas, Indios, Ejército y Frontera, Buenos Aires, siglo XXI, editores, 1983, la primera edición es de 1982. Este libro, centrado en la campaña del desierto, trae 2 apéndices, conflictos con Chile y en el Chaco, y una amplia y penetrante serie de presentaciones y testimonios, páginas 131-323, de los implicados en aquel fenómeno histórico. Aníbal Ford, Desde las orillas de la ciencia, ensayos sobre identidad, cultura y territorio, Buenos Aires, Punto Sur, 1987. Confrontas en particular la parte 2, Territorios, páginas 65 a 142. Eduardo Romano, Literatura, Cine Argentino sobre las Fronteras, Buenos Aires, Catálogo Editorial, 1991. Bani Blenguino, Más allá del océano, un proyecto de identidad, los inmigrantes italianos en Argentina, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1990. Aunque el autor es italiano y vive actualmente en su país, los muchos años de residencia en la Argentina, tanto como los temas abordados en sus investigaciones, nos permiten asimilarlo al trabajo sobre fronteras e identidad que se realiza en nuestro país y que es una tarea compartida, en curso, un debate abierto. Letteratura d'America, Riviste Trimestrale, Roma, Bulsoni Editore, Anno 9, número 38, 1990, número de la revista de la Universidad di Roma, La Sapienza, sobre Frontiere, Spazio e Linguaggio, preparado por Jorge Laforgue, con colaboraciones de Eve Clementi, Salvador Garmendia, Nicola Bottiglieri, Jorge B. Rivera, David Viñas, María Rosa Lojo y Bani Blenguino.